Nos fuimos de pesca junto a dos amigos más, Damián y Gogi, a la provincia de Santiago del Estero, en el Río Dulce, en un lugar que se llama Sumampa. Yo no había ido nunca a este lugar, desconocía. Había ido, sí, a otros lugares de la provincia de Santiago, porque hacía mucho tiempo que, bueno, nos gustaba la pesca y procurábamos salir de vez en cuando. Pero a ese lugar en particular era la primera vez que yo iba. Salimos un viernes, como a las 3 o 4 de la tarde, una vez que cada uno de nosotros salió de su trabajo, preparamos las cosas, bueno, en fin, y pudimos salir, ¿no? Estuvimos llegando a Sumampa cuando, bueno, empezaba a caer la tarde y un ratito después comenzaba a oscurecer y no quisimos arriesgarnos a ir hasta el lugar que nosotros pretendíamos, que nos habían indicado, porque había como muchos senderos, muchos caminos y seguramente de noche nos perderíamos, ¿no? Así que decidimos esperar hasta que amanezca y así que llegamos hasta la orilla del río por un camino de tierra y nos quedamos allí con la idea de cambiarnos apenas amaneciera. Como siempre, al llegar al lugar, yo me acerqué al río para mirar un poco. Después de eso nos quedamos conversando, estirando las piernas, ¿no? Después del viaje. Y bueno, nos organizamos, comenzamos a buscar un poco de leña. Después de eso ya estábamos listos para armar la fogata, comenzamos a bajar las cosas, las cañas, la bebida, las cosas que habíamos llevado, ¿no? Y bueno, yo me puse a armar las cañas y unas 2 o 3 horas después de estar allí conversando y tomando algo, nos acercamos hasta la orilla del río y nos pusimos a pescar. No conocíamos la zona, no conocíamos el lugar y entonces yo, como para no enredar mi caña con la de ellos, me alejé un poquito más. Me alejé un poco por un caminito que estaba pegado a la orilla del río. Me alejé unos 20 o 30 metros aproximadamente y bueno, tiré y planté mi caña allí en ese lugar, ¿no? Cuando volvía hacia donde estaban mis amigos, donde estaba el auto, donde estaban las cosas, me llamó la atención una pequeña luz y me quedé mirándola. Pude ver que esa luz subía y bajaba, se desplazaba, ¿no? Se movía como flotando a la orilla del río, un poquito más adelante donde estábamos nosotros, del lugar que habíamos elegido para quedarnos allí hasta que amanezca. Me llamó la atención y me quedé mirando porque no encontré una explicación lógica para ese evento, ¿no? Era una luz como del tamaño de una naranja que flotaba, se deslizaba hacia arriba y abajo y luego por la orilla del río. No era una luz que encandile ni con mucha potencia, era una luz tenue, de un color naranja. Seguí caminando, llegué hasta donde estaban mis amigos y les dije lo que me había sucedido. Ellos primero se burlaban, ¿no? Diciendo que, bueno, me había hecho mal la bebida, que estaba viendo cosas, pero yo tomé las linternas y ellos también, y me acompañaron y caminamos por la orilla hasta el lugar donde yo había visto aquella luz. Y estando a unos 7 u 8 metros, vimos que apareció nuevamente. Esta vez la luz era como mucho más visible, más clara. Y de pronto, una persona abrió sus brazos y se puso de frente a nosotros.
Fue extraño porque nunca lo vimos venir. Sí vimos aquella luz, pero jamás vimos a esa persona que en cuestión de segundos estaba delante de nosotros y abrió sus brazos. En ese momento se levantaron 3 personas más que estaban en el suelo. Parecían incorporarse o formarse desde la oscuridad. Si ellos no se hubieran movido, jamás los hubiéramos visto. Era extraño, porque no es como si estuviesen allí escondidos, sino que como que se incorporaron, se formaron desde el piso. Cuando los vimos, estaban como arrodillados primero, con prendas oscuras, y parecían parte de la tierra, los 4. Se pararon ya delante de nosotros y comenzamos a escuchar que murmuraban, y en realidad lo que hacían eran repetir una oración o un conjuro, como orando, algo que jamás entendimos, porque claramente no lo hacían en nuestro idioma. Comenzaron a caminar lentamente hacia nosotros. Imagínense la situación y el miedo de nosotros 3. Yo los apuré a mis amigos y les dije, vamos, nos dimos vuelta y corrimos por el camino hasta el auto. Y nos quedamos allí, amparados en la luz de la fogata, la garrafa que teníamos encendida y la luz del auto que prendí inmediatamente. Pusimos seguro en las puertas y yo les pregunté, ¿qué fue eso? Uno de ellos me dijo, capaz que son curanderos que están haciendo algo. Pero yo no podía salir de mi asombro, porque parecían haberse formado desde la oscuridad, y comenzamos a escuchar sus voces de nuevo. Repito, sin entender lo que decían. Parecía que cada vez estaban más cerca, pero no podíamos verlos. Nos quedamos juntos, allí en el auto, y al rato dejamos de escucharlos. Fue como si nos tranquilizáramos un poco. Nos bajamos del auto, nos quedamos ahí al ladito del auto. Mirábamos hacia todos lados. Dejamos las luces del auto prendidas, la linterna, mirábamos para todos lados, pero parecía que no había nadie. Yo tenía un poco de sueño, mis amigos también, así que primero nos sentamos junto a la fogata y nos quedamos hablando, ¿no?, de esa aparición. Para nosotros se trataba de 3 personas, de 3 curanderos que estaban haciendo trabajo o algo por el estilo. Y pensamos que ya se habían ido. Como nos dio mucho sueño, tiramos unas colchas en el piso junto al fuego y nos acostamos para descansar un poco. Exactamente a las 3 de la mañana, yo sentí un gran peso en el estómago. Y al despertarme casi sin poder respirar, un perro muy grande y con un fuerte olor a podrido tenía su pata sobre mí. Yo podía verlo claramente. Estaba prendida la lámpara a gas y la fogata que todavía iluminaba algo. Mi primera intención fue moverme, quitármelo de encima, pero hice fuerza y no pude. Apenas podía hablar. Aún así, pude despertar a uno de mis amigos, que se despertó y comenzó a gritar asustado al ver esto. Y los 2 se pusieron contra el auto sin saber qué hacer. En ese momento pasó alguien por detrás del perro. Una persona. El animal, que chorreaba babas, una cabeza deforme, se dio la vuelta y lo siguió.
desde la fogata que estaba en el piso, las brasas comenzaban a saltar a unos 30 o 40 centímetros del piso, como si explotaran, y se hacían llamas altas en ese momento. Con un poco de esfuerzo y con mucho miedo ya me había incorporado, me había podido parar, y estaba todavía apenas respirando con bastante miedo y bastante dificultad. Me puse junto a mis amigos mirando aquella situación, y es cuando de repente vimos pasar a unas 5 o 6 personas, como si fueran en una procesión delante de nosotros, a unos metros, uno detrás del otro, sin hacer ruidos, con ropas tan oscuras que era realmente difícil definirlos. Y otra vez volvimos a escuchar como si realizaran una invocación. Se produjo un silencio profundo. Nosotros nos quedamos sin hablar absolutamente nada. Y fue entonces cuando escuchamos como si pasara un enjambre de abejas o moscas, no lo sé, sobre nosotros. Cuando dejamos de verlos, aquellas personas que parecían en procesión, nos apresuramos a levantar las cosas con miedo para irnos de aquel lugar. E inmediatamente comenzaron a caernos piedras cerca de nosotros. Algunas pegaron en el auto, y las brasas que estaban cerca de nosotros parecían avivarse las llamas. Metimos como pudimos todo en el auto y salimos por el camino, con miedo, un camino de tierra difícil de transitar con un auto. Y luego de haber andado por unos metros, dejamos de sentir las piedras, ¿no?, que pegaban contra el auto. Nos apuramos un poquito más, y en un lugar donde el camino se hace angosto, vimos cruzar aquella procesión, a esas personas delante de nosotros, tal cual les conté antes, como si fuese una procesión, uno detrás de otro. Pero esta vez arrastraban un cajón de muertos que dejaron en medio del camino. Yo en ese momento sentí pánico. Nunca antes en mi vida había sentido tanto miedo. No podía hacer marcha atrás en el camino porque no veíamos nada para atrás, y hacia adelante aquel cajón nos cortaba el paso. Frenamos sin saber qué hacer mientras veíamos aquella imagen delante de nosotros. Uno de aquellas personas que estaban como en esa procesión destapó el cajón, y de forma simultánea se nos apagaron las luces del auto. Desde aquel cajón inmediatamente comenzó a salir una luz violeta. Yo me asusté muchísimo. Intenté prender las luces nuevamente, pero no podía. Ninguna luz del auto funcionaba. Quisimos hacer marcha atrás, pero imagínense, entre el camino que era muy angosto y estábamos sin luz. Hice una mala maniobra y se me paró el auto, y no pudimos arrancarlo por más que intentaba una y otra vez. Mirábamos para todos lados, ¿no?, del miedo que sentíamos, tratando de trabar las puertas. Y fue en ese momento que yo pude ver claramente que una de esas personas se quitó la ropa, pero no quedó desnudo, estaba como cubierto
por unas telas, una túnica, no sabría cómo decirlo exactamente. Y caminaba algo extraño. Luego me di cuenta, porque Damián me decía, que tenía las patas como un animal, como cabra, y se metió dentro del cajón. La luz en ese momento se puso más intensa, hasta que de pronto se apagó. Y entonces ellos siguieron su procesión hasta perderse en el monte. Unos minutos después, incluso llorando del miedo, asustados, rezando dentro del auto, arrancó. Con dificultad, pero nos fuimos del lugar. Recuerdo que yo no quería pasar por aquel lugar, por la parte del camino donde había estado el cajón, así que me salí del camino un poquito, entre los pastos, entre los pastizales. Pasamos y nos fuimos. Allí nos dimos cuenta que en ese mismo lugar era como que atravesaba una senda, un camino, ¿no? Lo repito, con alguna dificultad y ayudándonos también con la luz de una linterna, logramos salir de aquel lugar. Salimos a la ruta y el auto pareció normalizarse. Y seguimos por la ruta. Hicimos varios kilómetros y volvimos hasta Loreto. Y nos quedamos allí en una estación de servicio vieja que hay en la entrada, allí en Loreto, en la entrada hacia La Dormida. Y nos quedamos allí hasta que amaneció, dormimos dentro del auto. A mí por varios días no se me pasó el dolor del estómago y casi no podía comer, porque todo lo vomitaba. Nos volvimos nosotros a Tucumán, no nos quedamos a pescar, nos volvimos. Y el dolor de estómago por momentos se hacía insoportable y casi todo lo que comía lo vomitaba. Yo le había contado a mis padres, a mi familia, lo que nos había sucedido. Y recuerdo que una vecina muy amiga de mamá, que iba siempre a tomar mate a casa, me dijo que tomar agua bendita. El fin de semana, el día domingo, fuimos a misa, mi mamá hizo bendecir una botella de agua y yo durante ese mismo domingo y los días posteriores tomé aquella botella de 2 litros de agua que estaba bendita, y una vez que la terminé, el dolor, me diera cuenta en qué momento había sufrido el último dolor, simplemente desapareció. Pero por supuesto que, como se imaginarán, durante mucho tiempo no volvimos a pescar de noche y mucho menos todavía allí en la provincia de Santiago.